que va a entrar aquí. También tanto que le he hablado de esto. Lourdes, May, ¿has hablado con Lourdes? Sí, Se va a conectar así a las 4:30 o más tardecito. no, yo sí, yo supongo que sí se va a conectar. Introductorias del libro Durantia. En esta ocasión vamos a hablar del origen de Gracias. las razas de color y la persona a cargo de exponer en esta oportunidad es Alejandro Ampudia. Alejandro, por favor. Gracias. El origen de las razas. Las razas evolucionarias de color. Las razas evolutivas de color tienen 500.000 años. Casi son contemporáneas con la llegada del príncipe planetario a este planeta. Estas 6 razas de color que aparecen en la Tierra vienen a corresponder para nosotros lo que es la antigua edad de piedra. Los aborígenes andónicos. La raza humana tiene casi 1 millón de años. Procuró evadir el peligro de juntarse con las tribus inferiores. No pudo emigrar hacia el este debido a las áridas elevaciones terrestres del Tíbet a más de 9.000 metros. Tampoco pudieron desplazarse hacia el sur ni al oeste debido al mar Mediterráneo, que era más grande de lo que es hoy en día. Y al dirigirse hacia el norte se encontró con el hielo que venía avanzando. Y siguieron con su persistente migración. En realidad siempre ha decaído en los bosques la evolución humana. Ha hecho progresos únicamente en el descampado y en las latitudes más septentrionales. El frío y el hambre propicios de los espacios abiertos incitan a la acción, a la invención y al ingenio. Y siguieron migrando. Mientras las tribus adonitas desarrollaban a los pioneros de la raza humana actual, con penurias y privaciones, en climas duros septentrionales, sus primos atrasados se deleitaban en los bosques tropicales meridionales de la Tierra, de su primitivo origen común. Las tribus inferiores regresaron al norte con sus descendientes híbridos y se aparearon con los pueblos adónicos, deteriorando la raza superior. Esta primitiva civilización de los albores estuvo amenazada por extinguirse. Los pueblos de Foxhole. Los pueblos de Foxhole se encontraban en el extremo más occidental y lograron tener gran parte de la cultura adónica. También conservaron sus conocimientos de trabajo con el pedernal, que transmitieron a sus descendientes, los antiguos antepasados de los esquimales. Las tribus de Badonán. En Europa, estas tribus fueron seguidas por un pueblo prolífico, un tanto superior, cuyos descendientes llegaron hasta los Alpes meridionales del sur. Estas tribus contribuyen la llamada raza Heidelberg. Este grupo se ubicó en las colinas de las tierras altas del noreste de la India. Entre las tribus Badonian está el tataranieto de Andón. Estos fueron los únicos descendientes de Andón que nunca practicaron el sacrificio humano. Las razas neandertales. Fueron excelentes luchadores y viajaron por un vasto territorio. Se propagaron gradualmente partiendo de las tierras altas del noreste de la India, hasta Francia en el oeste, China en el este e incluso hasta el norte de África. Dominaron el mundo durante casi medio millón de años, hasta los tiempos de la migración de las razas evolutivas de color.
las razas neandertales. Tenían poca cultura, pero mejoraron el trabajo en piedra, tanto que este casi volvió al nivel de la calidad que tenían en la época de Adón. Volvieron a aparecer piedras grandes, atadas a palos que servían de hachas y piquetas, mejorando la caza y la pesca. Durante esta edad de las tinieblas espirituales, la cultura de la humanidad supersticiosa decayó hasta niveles ínfimos. Por el temor, hicieron sacrificios humanos para apaciguar estas fuerzas desconocidas e invisibles, costumbre que se perpetuó hasta finales del siglo XX. El origen de las razas. Hace 500.000 años, las tribus de Banonán, en las tierras altas del noreste de la India, se libró una guerra sin tregua, y cuando la prolongada lucha llegó a su fin, solo quedaban alrededor de 100 familias. Pero estos sobrevivientes fueron los más inteligentes y más deseables de todos los descendientes de Adón y Fonta, que se encontraban a la sazón vivos. El origen de las razas. Aconteció algo novedoso y extraño. Un hombre y una mujer que vivían en la parte noreste de la región comenzaron repentinamente a producir una progenie singularmente inteligente. Esta fue la familia Shangik, los antepasados de las 6 razas de color de Urantia. En este cuadro podemos ver la genealogía de las razas. Aquí tenemos a Adón y Fonta, tenemos a Adán y Eva, a Amson, los noditas, los anditas, los amazonitas, las tribus de Adonán, con el platanito de Andón, al noreste de la India, las razas Adonita y otros, las 100 especies que se terminaron en la familia Shangik, las 3 razas, los 19 hijos, y la raza Shangik que tuvieron en una sola progenie 5 hijos rojos, 2 amarillos, 2 anaranjados, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos. Las 6 razas Shangik de Urantia. En los planetas evolutivos medianos, las 6 razas evolutivas de color van apareciendo una por una. El hombre rojo es el primero en evolucionar y durante edades vaga por el mundo, un poco antes de que aparezca por primera vez las razas sucesivas de color. El surgimiento simultáneo de las 6 razas en Urantia y dentro de una sola familia fue de lo más insólito. La raza roja. La raza roja se instaló en Asia, en China. Luego pasó a Siberia, Asia Central, la India y Europa. Instalándose finalmente en Norteamérica, Alaska y Canadá, pues fueron expulsados por guerrear con la raza amarilla. Onamonalontón fue un gran líder espiritual que explicó mucho y habló sobre el gran espíritu. Las características eran que eran más avanzados su civilización y gobierno tribal. Normalmente eran monógamos, pero peleaban entre sí. Ellos inventaron el arco y la flecha. Fue una raza amalgamada de un potencial alto, superior. Ocupaba las tierras altas de Sudamérica. La raza anaranjada. Esta raza se asentó en África, en Amagestón, el Valle del Nilo, en Egipto. Fue exterminada por la raza verde. Algunos restos de ellos fueron absorbidos por las razas verdes e índigos. Lamentablemente ya no existen. Ellos tenían como característica que construían muchas cosas y entre ellos incluso hacían competencias de quién hacía la pila de piedras más altas. Su líder espiritual fue Proshunta. La raza amarilla. Esta raza se instaló en Asia Oriental, en China. Su líder espiritual es Singlatón. Él exponía sobre la verdad única. Sus características son que intelectualmente fueron menores que los rojos, pero ellos abandonan la caza
y desarrollan la agricultura, fomentan la civilización racial, social, colectivamente superiores. Espiritualmente son muy fraternos y ellos tenían una paz relativa que los ayudó a progresar. La raza verde. La raza verde se instala en Egipto meridional. Se fraccionaron en 3 zonas. La zona norte, subyugadas y esclavizadas, son absorbidos por la raza amarilla y azul. La zona oriental se amalgamó como el pueblo de la India. En la zona meridional y África fueron aniquilados por los anaranjados. Eh, Fueron al mismo tiempo absorbidos por la raza índiga. Lamentablemente ya no existen. Su líder espiritual fue Fandat, y sus características son que fueron menos capaces y originalmente la mayoría tenían tamaños muy altos, de 2,40 a 2,60 metros de altura. La raza azul. La raza azul básicamente se instaló en Europa. Su líder espiritual fue Orlandov, que nos explicaba sobre el jefe supremo. Sus características son que tenían una combinación de la inteligencia del rojo y el alma y sentimientos del amarillo. Ellos inventaron la lanza y fueron los que fundamentaron las artes. Fueron muy agresivos, aventureros y exploradores. Tuvieron un ligero cruce con los amarillos y rojos y se perfeccionaron con la raza violeta. La raza índiga. Los índigos se asentaron en el desierto del Sahara. Algunos fueron llevados como esclavos a diferentes lugares. Emigraron a Palestina y Egipto. Su dirigente espiritual fue Orbontón, Dios, y él hablaba del Dios de los dioses. Orbonón. ¿Perdón? Orbonón. Sí, Orbonón, disculpen, pero aquí dice Orbontón. Hablaban, su característica es que ellos fueron, digamos, los menos progresistas y tenían una gran fuerza física. La raza violeta. La raza violeta se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, en el istmo del mar Mediterráneo. Ahí se situó el primer Edén. Esto fue a las orillas del mar Caspio, donde luego se trasladaron al sur de los ríos Tigris y Éufrates, en el segundo jardín del Edén. Ellos creían en el Padre Universal. Tenían una capacidad para mejorar biológicamente las razas, un valor para la progresión social, moral e intelectual de la humanidad. También aportaron a la cultura su plasma vital y aceleraron de forma inmediata todas las razas y buscaron siempre la paz. Importancia de las 6 razas. Los motivos que explican el plan de evolución de las 6 razas de color en los mundos del espacio. La variedad es indispensable para permitir un funcionamiento amplio de la selección natural, la supervivencia diferencial de las cepas superiores. Dos, se obtienen razas mejores y más fuertes como resultado del cruzamiento de los diversos pueblos, cuando estas distintas razas son portadoras de factores hereditarios superiores. Se habían beneficiado mediante una amalgamación temprana con la cepa superior adánica. 3. La diversificación de las razas incita saludablemente a la competencia. 4. Las diferencias en el nivel social de las razas y los grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia humana y el altruismo. 5. La homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos de un mundo evolutivo logren niveles comparativamente altos de desarrollo espiritual. El intento de hacer un experimento de esta índole en Urantia bajo las condiciones raciales de hoy en día sería altamente desastroso. Las migraciones anditas. Los anditas emigraron no solo a Europa, sino también al norte de China y a la India. Los anditas mestizos y egipcios
Siguieron las costas orientales y occidentales de África hacia Ecuador, pero no llegaron hasta Madagascar. Estos anditas eran los llamados conquistadores dravidianos y posteriormente arios de la India. Su presencia en Asia Central mejoró grandemente la descendencia de los turatianianos. Gran parte de esta raza se trasladó a China y a través de Xinjiang, así como el Tíbet, y añadió cualidades deseables a la cepa china más reciente. De cuando en cuando, pequeños grupos se abrieron camino hacia el Japón, famosa, las Indias occidentales y el sur de China. Los adanitas estuvieron aquí. 132 miembros de esta raza que se embarcaron en una flotilla de barcas pequeñas desde Japón llegaron hasta América del Sur y, uniéndose por matrimonio con los nativos de los Andes, establecieron el linaje de los futuros emperadores de los Incas. Atravesaron el Pacífico por etapas, quedándose en varias islas que encontraban en el camino. Las islas del grupo polinesio eran más numerosas y más grandes de lo que son actualmente, y estos marineros anditas, junto con otros que les siguieron de paso, modificaron biológicamente a los grupos nativos. Como resultado, se desarrollaron muchos florecientes centros de civilización en estas tierras, hoy día sumergidas. La isla de Pascua duró mucho tiempo como centro religioso y administrativo de uno de estos grupos perdidos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. No sé si alguno tenga una pregunta, alguna duda, inquietud o comentario. Yo quería más bien como comentar, Adelante. bueno, las razas de color, si nos damos cuenta, hoy en día somos una mezcla de razas. Hoy en día no existe una raza pura como tal. Entonces deberíamos, digamos, en estos términos, recalcar o mirar nosotros mismos qué sangre llevamos, digamos, de esa manera. Porque las razas tenían unas tendencias genéticas. Si nos damos cuenta, la amarilla era muy pacífica, la verde era muy migratoria, a viajar. La raza naranja le gustaba construir mucho. La raza roja le gustaba mucho como invadir y como pelear, ¿sí? Entonces, si uno analiza estos patrones de conducta y los analizamos en la actualidad, nos vemos que en ciertas partes del planeta existen esas tendencias. Los norteamericanos es a invadir lo que no es suyo, por así decir. Ciertas personas les gusta ser muy ingeniosas, muy creativas, y mirar esas tendencias. Entonces, mirar qué tendencias llevamos nosotros para saber qué linaje llevamos. Obviamente, resaltando la sangre adánica que afortunadamente aquí en Sudamérica proliferó de alguna u otra manera por los Andes, y analizar todo este tipo de cosas. Como analizar también lo que decía Alejandro en el comienzo, que el frío conlleva a la invención y al ingenio del ser humano. Y si nos damos cuenta, en los países nórdicos, donde hace mucho frío, estas personas, estas naciones, ninguno vive en la calle porque el frío lo lleva a ser industrioso, a hacer algo, tanto para sí como para otras personas, como acá en Norteamérica, perdón, Sudamérica, estas latitudes del planeta que son más trópicas. Entonces yo creo que leer acerca de las razas de color es un análisis muy profundo y a conciencia de todo lo que dice allí con lo que es hoy actualmente el planeta, como también lo que decía Alejandro, que hoy en día una amalgamación sería desastrosa. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucho degenero en la genética, y la humanidad, como dice allí la revelación, no se ha tomado en serio en la purificación de la raza, cosa que obviamente no se ha hecho, y que obviamente por el fallo de Adán y Eva, la equivocación, la falta de ellos, el mundo está conforme está, sin desmeritar el gran labor, el gran trabajo que ellos hicieron. Ese sería mi aporte.
Gracias, Omar. Me gustaría agregar, sí es interesante lo que mencionas. Sin embargo, en realidad es súper difícil saber cuál es el origen de cada uno, al menos que nos hagamos exámenes genéticos, ¿no? Que en realidad nos sorprenderían. De hecho, hay en Facebook algunos videos sorprendentes al respecto, de gente que cree que no tiene una pizca de otra raza y resulta que se ve sorprendido, ¿no? En el Perú en particular hay un dicho que dice: el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Que es que en Latinoamérica, muy especialmente, todos somos una mezcla, ¿no? De una combinación de muchas cosas. Los anditas que estuvieron acá, de hecho, en el Perú hay restos arqueológicos de momias que eran pelirrojas y rubias, y que no tienen explicación. Primero han pensado que era una especie de variación genética, una especie de gen medio albino que había entre la gente de raza roja, pero no, se han dado cuenta que en realidad era gente de otra raza. Y existen muchas leyendas, sobre todo de jesuitas anónimos, además de los dos grandes cronistas que hubo en el Perú, que son Guamán Poma de Ayala y Garcilaso de la Vega, que hablan de los incas como de una raza distinta, ¿no? Mucho más altos, mucho más blancos y tal. Pero al final, entre esa raza que vino acá, descendientes de los anditas, entre la raza roja, que no era totalmente roja porque ya venía amalgamada con la amarilla, y entre digamos, la infusión de sangre europea que vino a través de la conquista española y de las inmigraciones que salieron de Europa por distintos motivos después, en realidad todos somos una mezcla en Latinoamérica. Unos más oscuritos, otros más claritos, pero a nivel genético una gran mezcla, ¿no? Y también me parece muy interesante que lo que tú has mencionado, Mar, con respecto a que tratar de hacer una amalgamación en este momento a nivel genético sería un desastre, pero hay que tomar en cuenta que el libro fue escrito o fue recibido en el contexto de las dos guerras mundiales, donde ya me imagino que estaba en la cabeza de Hitler todo este rollo de la raza pura aria, y quizás ese comentario también tenga que ver puntualmente con ese contexto que estaba viviendo el planeta. Gracias. Sí. Yo quisiera saber en dónde dice, Omar, esto de la amalgamación sería desastrosa. Sí, hay una revelación, lo dice, no tengo la cita exacta, pero el libro recalca eso, que hay mucha gente defectuosa que, digámoslo así, digámoslo en esos términos, por ejemplo, a la gente hay que ponerla a trabajar para que haga algo, porque si no, no lo hace. Entonces, empezando desde ese punto, la pereza. Entonces, también una mente inactiva conlleva a una persona a pensar estupidez, digamos en esos términos, sin mirar la depravación. Entonces la revelación resalta que hay mucha humanidad de esa manera. Hay mucho retardo mental, mucha gente psicópata, mucha gente retrógrada, que eso no es bueno para para las futuras generaciones. Pero el hombre, bajo la influencia religiosa malintencionada, digo yo, ha dejado que eso se perpetúe y no ha dejado que los gobiernos actúen en el sentido de limpieza racial. Y nos ponen el ejemplo de un gobierno de un planeta vecino, que ellos qué hacen con estas, digamos así, estas personas defectuosas que no sirven para nada. Sencillamente los meten en cámaras de gas para purificar su raza, y aquellos que tienen la oportunidad de vivir los someten a trabajos de servicio social que pueden ayudar. Entonces, es resaltar el trabajo de los reveladores, revelándonos, mire cómo se debe hacer. Pero en la cita exacta no la tengo, pero yo sé que la revelación lo dice porque yo lo he leído varias veces. Yo sé que, o sea, disculpa que te corte, Omar. Yo sé que o sea, no dice exactamente que la amalgamación sería desastrosa, porque de tal manera ya hay amalgamación, ¿no? Lo que sí dice es que si los gobernantes de este mundo toman acción para controlar la natalidad de ciertas personas y todo eso, eso sí sería desastroso, porque ahora estamos en un nivel que como que hay mucho racismo, ¿no? Entonces se podría confundir con eso, ¿no? Entonces por eso dicen que es desastroso tomar
ese tipo de la selección, ¿no? De parentales, ¿no? Para que, eso sí sería desastroso, porque la amalgamación ya existe, o sea, existe y hasta que se tomen esas medidas, pues, ¿no? Simplemente. Sí, señor. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? No sé, Cecilia, Mayra. Acá hay un comentario de Luis que dice, cuando lleguemos a la era de luz y vida, se espera que seamos de una sola raza, ¿cierto? ¿Cuál raza creen ustedes que terminaremos siendo en ese entonces? Saludos. La Bueno, revelación. Dicen La que revelación. puede ser una mezcla de amarillo con, ¿no? Medios achinados, dicen que vamos a hacer todos. La revelación dice que la si nos piel es un mezcláramos, tono de aceituna. seríamos todos más oscuritos, ¿no? O sea, los que se creen muy blanquitos, gran desilusión, ¿no? O sea, si nos mezcláramos todos a futuro, seríamos más oscuritos que blanquitos, por así decirlo. Pero en realidad, yo pienso que independientemente del color externo, porque quizás no se va a dar no estoy segura que el libro diga en ningún sitio que la raza será físicamente como que homogénea. Yo creo que está hablando más bien de un nivel interno de conciencia, ¿no? Que tiene que ver con que las personas, en su gran mayoría, lleguen en este mundo, por lo menos, al tercer círculo psíquico, ¿no? Como dice el libro Urantia, que hayas trascendido los niveles más bajos de conciencia y te encuentres de la mitad para arriba, por lo menos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, la mayoría de la humanidad, para que se establezca la era de luz y vida. No estoy segura, en realidad, no sé si alguien tenga alguna información adicional al respecto, si es que eso va a influir en el color de la piel, ¿no? O en las Yo leí características. una revelación, qué pena que te corte, Lourdes. Yo leí una vez en la revelación cuando dice que en las etapas de luz y vida, la tonalidad física de la piel es un tono verde aceituna y que así como espiritualmente el ser humano evoluciona, el cuerpo también lo hace. Entonces, hay una parte que ellos resaltan eso. Lo dicen literalmente, que es un verde aceituna. En el No libro me de acuerdo la Urantia, cita, pero sé que lo dice. yo nunca he leído eso, o En por el lo libro menos no durante me lo lo dice. acuerdo. Bueno, No, no, ¿alguien yo tiene cuando algún, lo encuentro te la mando. Hola. ¿alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta? Yo, yo recuerdo haberle leído en el libro que los proyectos finales de los portadores de vida eran terminar la amalgamación de todas las razas en una y que los seres humanos estábamos supuestamente destinados a tener el cabello entre rubio, rojizo y el cuerpo como apiñonado, el color, no en sí blanco, sino un color apiñonado que no me lo imagino cómo sería, pero supuestamente en los planes que se habían generado por los portadores de vida, ese era el objetivo final, cuando se diera la amalgamación completa del cruce entre las razas, entre los hijos de Adán y Eva y las razas humanas, una vez que se diera la completa amalgamación, que sería aproximadamente en esta era en la que estamos, pero pues Claro, desafortunadamente como no pasó nada o hubo unas fallas en el plan, pues claro. ahora todos somos de café con leche. Así es, en realidad el plan falló. Yo también recuerdo haber leído eso. Y bueno, no sabemos en qué vamos a devenir, ¿no? A nivel estético, por así decirlo. Pero a nivel interno está claro que para llegar a la era de luz y vida tienes que haber, que la mayoría de la humanidad se tiene que encontrar por lo menos en el tercer círculo psíquico, ¿no? Que podemos entenderlo mejor como, como niveles de conciencia, ¿no? Más allá del nivel medio, por así decirlo. Claro, además en el tiempo que estamos, nos podemos dar cuenta al estar compartiendo con otras personas que
ya estamos en un nivel tanto intelectual y estamos empezando a tomar un nivel espiritual con mayor fuerza. Yo recuerdo hace 10, 15 años era imposible platicar con alguien que era católico de otras cosas, ¿no? Cada quien se agarraba en su historia y decían, esto es lo mío y esto es lo que me va a salvar. Ahora como que también se está viendo eso, ¿no? Una apertura mental para aceptar cosas nuevas de otras religiones o de otros puntos de vista. Y eso nos lleva a, pues, a hacer estas reuniones como las que estamos haciendo en este momento, independientemente de la religión que uno pueda profesar o haber nacido. Así es, definitivamente está habiendo un cambio de conciencia. Bueno, y de hecho yo pienso que incluso uno mismo, hay gente que ya vive en la era de luz y vida en este mundo. Y creo que todos alguna vez, y de hecho por eso estamos aquí, hemos tocado esos niveles de conciencia que son tan elevados que tú realmente sientes que estás en otro mundo, que has trascendido tu propio mundo, por decirlo de alguna manera, las cosas que te limitaban antes o que te causaban temor o que no podías, en base a las cuales te encontrabas atrapado, ¿no? Pero la idea pues es que eso sea en nivel constante, ¿no? Que no tengamos esos altibajos que nos hacen tocar el cielo y a veces también, figurativamente hablando, el infierno, ¿no? No sé, ¿alguien más que desee decir algo relacionado a las razas de color? Me gustaría un poquito antes de dar la palabra a alguien más, mencionar el hecho de la importancia de algunos de los segmentos que dejamos en su introducción, de que la importancia final de estas 6 razas de color originales es que la competencia en cierto nivel es muy saludable, ¿no? Y también a mayor dispersión de capacidad, por decirlo de alguna manera, o de potencial genético en distintas razas, mayores oportunidades de sobrevivencia de ciertos rasgos importantes para el futuro de la humanidad como un conjunto, ¿no? Entonces, es como que un plan, en todos los planetas evolutivos se da este plan de las razas de color. Simplemente que en nuestro planeta tuvo una particularidad de que nacieron de la misma familia, que no se sabe cómo en realidad, y que quizás ello responda al hecho de que nuestro planeta es un planeta experimental, decimal, como le dicen. Cada 10 planetas hay uno, donde se establecen patrones distintos que supuestamente permiten que la vida evolucione. Y no sé. Justamente precisando lo que tú decías, Lourdes, en el trabajo, Alejandro nos muestra de que normalmente se dan siempre las razas, pero de una manera progresiva y en diferentes familias. Sin embargo, este hecho se suscita aquí en Urantia, en una sola familia y repentinamente las 6 razas, que ya eso es bastante diferente a lo que se acostumbraba en otros sitios, en otros universos. Así es. Y ya me estoy olvidando lo que quería decir. Pero con respecto a la 7ª raza, que es la violeta, ¿no? No sé de las personas aquí presentes cuántos hayan leído el libro durante su totalidad o lo hayan leído en gran parte o en una parte significativa como para entender qué fue la raza violeta, ¿no? Pero de todas maneras, en alguna miniconferencia futura vamos a tratar ese tema específicamente que está relacionado con Adán y Eva. Así que les pediría, si es que alguno de ustedes no ha entendido a cabalidad lo que ha sido transmitido con respecto a esta 7ª raza, y que tenía la misión, o que Alejandro mencionó brevemente, de elevar el potencial genético de la humanidad, no luchen con el concepto, que a futuro vamos a tener una mini conferencia específicamente sobre ese tema. ¿Hay alguien más que quiera decir algo o tenga alguna duda? Pues para Rubén, que me estaba preguntando acerca de la purificación de la raza, ¿no? Encontré la cita donde dice que los pueblos de Urantia no han emprendido seriamente la purificación de las razas, que lo hice en la página 592, párrafo 3.
Y habla también más abajito en el siguiente párrafo que el falso sentimentalismo de vuestras civilizaciones parcialmente perfeccionadas es el que fomenta, protege y perpetúa los linajes irremediablemente defectuosos de las razas humanas evolutivas. No es ni ternura ni altruismo ofrecer una compasión inútil a unos seres humanos degenerados, a unos mortales anormales, inferiores e insalvables. Como en la siguiente página, lo que estaba yo comentando hace un momentico, cómo será la raza en un futuro, en las etapas de luz y vida. Entonces encontré la cita en la página 593, en el párrafo 6-7, donde dice que hacia el final de la dispensación adánica, en un planeta normal, las razas están prácticamente mezcladas, de manera que se puede proclamar en verdad que Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre y que su Hijo ha hecho a todos los pueblos de un solo color. El color de esta raza amalgamada es una especie de matiz aceitunado de tinta violeta. Entonces me recalco esas citas que, pues, que los reveladores lo nombran y que eso conlleva a pensar cómo será nuestra piel, a pesar de que no esté nuestro Adán y Eva, o quién sabe que eso sea más adelante. Hola. Yo creo que Muchas gracias. Gracias. Vale. yo creo que esa situación ya no se va a poder dar en esta esfera, ¿no? Al menos porque por ahora no hubo dicha amalgamación. Y siendo sinceros, ahorita los portadores de vida ya no tienen prácticamente ninguna influencia, y si se da el evento de que algún portador de vida llegue para hacer esa limpieza, el mismo libro lo menciona, que debe ser bajo la supervisión de un portador de vida y una como comisión de humanos para que se dé la limpieza de las razas inferiores, pero como estamos actualmente, considero que no se puede dar en cierto modo cómo distinguir quién es inferior a quién, o cuál es el estándar para determinar que alguien es inferior a alguien más. No podemos determinarlo quizás en alguien que sea un psicópata, alguien que no tenga la capacidad para recibir a un ajustador de pensamiento. El libro también menciona pues que en ellos son esfuerzos totalmente perdidos para que reciban la presencia de Dios, pero no sé, se me hace muy difícil pensar sobre cómo es que se marcaría un estándar para determinar que alguien es capaz o incapaz, o que alguien está preparado para qué. No me imagino, y más viendo cómo somos a nivel social. Simplemente alguien te cae mal y pues, ya lo quieres casi que fusilar. Imagínate si en esos estándares que tenemos, pues sería un poco difícil, ¿no? Desde mi punto de vista. Efectivamente, y de hecho ya ha habido ejemplos de ese tipo de abuso en la humanidad, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo muy particular. Yo tengo una hermana que vive en Suiza y hasta hace unos 30 años existía una especie de castración química y una especie de ligación de trompa forzada para algunos casos, ¿no? Y en un país supuestamente de avanzada y civilizado como es Suiza, hubo muchos abusos al respecto, de modo que eliminaron esa ley. Entonces mi hermana en particular ha trabajado durante muchos años en un instituto con niños a los que el gobierno, o sea, a los padres de estos niños, el gobierno los separa de sus hijos, porque son criminales, o prostitutas, o drogadictos, o esquizofrénicos, o sea, son casos álgidos, y le llegaban todo tipo de niños, ¿no? Desde traumados, así, hasta niños abusados, ¿no? En condiciones terribles. Y tenía el caso de una señora esquizofrénica que tenía 6 hijos, y cada uno de estos 6 niños fue llevado al instituto. Y el motivo por el cual ella tenía hijos era porque el momento en el que se sentía más lúcida, y hago un paréntesis de cómo
el plan cósmico de alguna manera protege al niño, ella no era esquizofrénica cuando estaba embarazada, sino que era una persona completamente lúcida y normal. Pero efectivamente lo que tú dices va relacionado al tema de que no tenemos un estándar de justicia con respecto a esos casos, pero quizás sí podrían hacerse algunas excepciones, como en el caso de pedrastras, violadores, ¿no? Y asesinos en serie. Permitir que esa gente encima tenga hijos, en realidad es una gran irresponsabilidad, ¿no? Pero tampoco la solución es, a veces se habla, y disculpen que sea tan álgida, de la castración química, ¿no? Pero el morbo está en realidad en la mente, independientemente de las condiciones físicas para hacer algo. O sea, no todos los casos de abusos sexuales son necesariamente con el cuerpo físico, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que elevar es el nivel de conciencia de la humanidad, más que... y quizás es el principal motivo por el cual gente como nosotros, sin creernos nada, tenemos este tipo de reuniones, o hacemos cadenas de oración, o meditamos, o cada quien con su búsqueda, ¿no? A nosotros nos llegó el libro Urantia, lo que considero el privilegio, pero hay muchos trabajadores de la luz, mucha gente que está buscando esa elevación de conciencia en la humanidad, y se habla mucho en diferentes fuentes de cosas espirituales, de conseguir el mínimo, ¿no? Tiene un nombrecito que ahorita se me ha ido. Como que el quórum suficiente, o el momentum, la cantidad de gente, para poder hacer como un pivot el cambio de conciencia respectivo. Yo pienso que para llevar a cabo un plan así, el humano todavía necesita tener la capacidad, la sabiduría suficiente, ¿no? Mucho va con el distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Muchas veces las personas miran algo malo y otras personas miran totalmente diferente, ¿no? O sea, todavía estamos en eso, ¿no? En la búsqueda de la voluntad del Padre, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y de acuerdo a eso, entonces nos vamos a volver cada vez más sabios, ¿no? Como dice una cita en la Biblia, ¿no? El temor a Jehová el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? O sea, prácticamente, de alguna otra manera, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a Dios, conociendo al otro, a las otras personas, a nuestro prójimo, podemos conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, pues, ¿no? Y así cada vez volvernos un poco más sabios, ¿no? Y tal vez en un futuro poder tomar, no sé, de acá a 100 años, ¿no? Poder ver esto porque los portadores de vida prácticamente nos han dejado la responsabilidad a nosotros de purificarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo como ingeniero, como técnico agrónomo, tengo que hacer una selección entre varias plantas de cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la que produce más frutos, ¿no? No puedo darme la locura de propagar una planta que no tiene muchos frutos, que no es muy grande, ¿no? Entonces, si hago eso, entonces prácticamente voy a saber que voy a tener una descendencia ínfima, ¿no? Una producción poca, ¿no? Entonces, hay razas mejores, ¿no? Que ya están manejadas. Algunas veces hay hibridación también entre las mejores razas, y así poco a poco, ¿no? Se llega a mejores, mejor genética, por decirlo así. Eso se da en la vida vegetal, en la industria agropecuaria, ¿no? Bastante, ¿no? Entre los animales se ha dado nomás entre los que son de uso del hombre, ¿no? Como el perro, como las vacas, como las gallinas, ¿no? Vemos un montón de razas mejores y fuertes, ¿no? Como las más productoras de leche, las más productoras de carne, ¿no? Entonces, mejoramos todo nuestro entorno, pero nosotros mismos, la raza humana, no nos podemos mejorar porque todavía no alcanzamos esa sabiduría de saber quiénes son los que se pueden reproducir y quiénes no, ¿no? Entonces, prácticamente eso está bajo la voluntad del Padre y de los ángeles, del gobierno espiritual de este mundo, ¿no? Rubén. Y un poco también tenemos esa responsabilidad nosotros, pues, ¿no? Si ya conocemos estas cosas, entonces, para las generaciones futuras, de todas maneras, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, no sé quién más quiere decir algo. Chichi quiere hablar. A ver, Chichi. Rubén, creo que tú puedes manejarlo desde ahí el micro, yo no tengo posibilidades de abrir a Chichi. En mi opinión. Chichi, ¿quieres hablar?
Ella está escribiendo. Sí, porque no puede, no tiene... No tiene acceso al micro, pero ha puesto acá algunas cosas interesantes, ¿no? Pone por un lado, irónico, con tanta discriminación actual, resulta que las distintas razas nacieron de una sola familia. Y más abajo pone, en mi opinión, elevar la conciencia es la responsabilidad que tenemos. Y eso significa para mí una sola raza. Una sola raza, la hermandad del hombre. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no tenemos los criterios de sabiduría suficientes para correr el riesgo de cometer una falta con respecto a discriminar quién puede o quién no puede tener hijos o continuar reproduciéndose. No la tenemos definitivamente, salvo en los casos extremos que hemos mencionado. No sé si alguno de ustedes ha leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o ha visto la película Gattaca. Finalmente allí te demuestra, la película está basada en el libro, que lo que nos vino a enseñar Jesús, ¿no? Que finalmente es el factor del libre albedrío y la fuerza de voluntad lo que hace la diferencia. Independientemente de los factores genéticos que tú tengas, es la fuerza de voluntad y tu libre albedrío lo que va a hacer que puedas salir adelante, que actualices tu potencial, que realmente desarrolles tu alma, ¿no? Yo trabajo con niños y adolescentes y veo en ese sentido y he visto todo tipo de casos, niños brillantes que los padres los han arruinado de tanto engreírlos y mimarlos y consentirlos. Niños por los cuales no daban ni medio y los papás han apostado por ellos y los han tenido años en terapia de uno u otro tipo para sacarlos adelante y resultan siendo niños no brillantes, pero niños que realmente aprovechan todo el potencial que tienen, por más mínimo que sea. Y de ahí, bueno, el ego obviamente juega pasadas terribles en ese sentido, porque que te hagan crecer o que te críen o te formen, haciéndote pensar que tú eres superior a otros, es algo terrible, ¿no? Y también vemos de eso en nuestra humanidad. Entonces sí estoy de acuerdo con Cecilia, y pienso que por eso estamos en esta sala y muchos otros buscadores de la verdad a lo largo y ancho de este mundo, en reuniones de distinto tipo, cada quien según su búsqueda, porque queremos elevar la conciencia del planeta. Y eso suena lindo, precioso y maravilloso, pero la realidad es que comienza aquí, en uno. Y es difícil elevar tu conciencia, porque es muy, muy fácil portarte precioso con quienes te caen bien, con las personas con las que naturalmente tienes empatía, pero la vida constantemente nos coloca delante de personas con las que no necesariamente tenemos una empatía inmediata, pero si logramos trascender nuestras diferencias y nuestras dificultades, vamos a poder igual trabajar en equipo con esas personas y construir esa otra hermandad, que es la elevación de conciencia, ¿no? Ahí Chichi pone también, activar la hermandad, así es, empezando con uno. Bueno, gracias, no sé si alguien más quiera decir algo. Sí, ha pedido la palabra Omar. Bueno, en mi opinión, pues, para Rubén, lo que decía es muy interesante en cuanto pues, en sus campos de razas de animales y lo que él decía en cuanto a su profesión. Se trabaja de esa manera con la finalidad de generar buenas razas, nuevos animales, por así decir, mejores. Pero yo creo que la genética, yo creo que se tiene la potestad de poder formular o ayudar a que el ser humano tenga mejores tendencias entre la sociedad. Hoy en día la genética, la ciencia se ha dado cuenta que hay gente con unas tendencias un poquito, digamos en esos términos, desviadas a su conducta, pero nomás con un tratamiento cerebral, algo así, le ayuda. Pero lo que pasa es que la ciencia o los científicos, creo yo en mi opinión, están manipulados por estos gobiernos, qué sé yo, que obviamente dejan que la raza humana se degenere. Eso es un objetivo de ellos y no ayudarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo, en mi opinión, que la ciencia ya tiene la potestad, creo yo, que lo puede hacer. Otra cosa es que no lo ha hecho, no lo ha querido hacer. Lo que pasa también, el problema radica no en el factor físico, ¿no? Sino en el factor espiritual, ¿no? O sea, la ciencia que ahorita tenemos, todavía le falta descubrir un montón de cosas, ¿no? O sea, sería desastroso que la ciencia tome ahorita ese trabajo de hacer la selección, ¿no?
porque la ciencia está alejada de la espiritualidad. Intelectualmente ha crecido bastante la tecnología, todo, pero no ha crecido a la par con la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahorita es imposible hacer ese tipo de programa acá en el planeta, ¿no? O sea, yo pienso que todavía falta bastante la humanidad, ¿no? Y aún, ¿no? Y Dios, de hecho, que tiene todo controlado, ¿no? De hecho, o sea, a pesar de que, como tú dices, que la humanidad todavía estamos gobernados por personas que tal vez no se merezcan gobernarnos, Dios, en su infinita sabiduría, lo tiene todo controlado, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que pasa exterior a nosotros es la voluntad divina, ¿no? Nosotros tenemos que controlarnos más bien a nosotros mismos y gobernar nuestra mente, ¿no? Que es lo más importante, creo yo. Gracias, Rubén. Bueno, ya ha pasado una hora, no sé si alguien quiera decir algo adicional, y si no, les agradezco mucho por estar aquí. Hoy día me ha tocado ser la anfitriona, y bueno, he crecido mucho con los comentarios de todos. He recordado cosas que hacía tiempo no recordaba y han sido importantes, y les pedimos que si tienen alguna reflexión adicional y tienen ganas de escribirnos durante la semana, los que estén en el chat durante Perú, por favor lo hagan para cualquier interrogante. De todas maneras, les pasaremos por el chat también los links de algunos de los capítulos del libro que hablan de las razas de color, para que puedan por ustedes mismos como que profundizar en lo que ha sido transmitido el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, si tienen gente nueva que quiera saber más sobre esta visión introductoria que estamos haciendo del libro Urantia, por favor pásennos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, doña Miriam. A todos, gracias. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por estar. Hasta luego. Chao.